Sindicato Mexicano de Electricistas informa. Muchas gracias, sean todos ustedes bienvenidos, compañeras, compañeros, invitados todos a la presentación del libro de la nacionalización inconclusa a la guerra en contra del SME, 1960-2012. La dinámica va a ser la siguiente. He invitado a nuestros compañeros Oscar Verdi, a mi derecha, compañero José Luis Hernández, a mi izquierda, para que me ayuden en la presentación. Entonces, cada uno de ellos va a hacer una breve intervención de 30 minutos, será breve, y después yo haré los comentarios sobre el libro y al final, pasadas más o menos unas 3 horas, todos ustedes tendrán la oportunidad de externar un comentario que tendrá que ser muy breve, la propia dinámica de esta presentación. Muchas gracias. Dejo el uso de la palabra a Oscar Verdi. Gracias, Toño. Muy buenos días, tengan todos ustedes, compañeras y compañeros. Es realmente un honor, una satisfacción estar aquí frente a ustedes. Como ex trabajador de Luz y Fuerza del Centro, ya jubilado, también ex miembro de este sindicato mexicano de electricistas, y sobre todo en estos aciagos 4 años hemos participado a un lado de todas las luchas que ustedes han iniciado dignamente para sostener esta resistencia histórica ante también un atraco de carácter histórico formulado por la derecha carbonaria de este país. Está muy claro que Felipe Calderón y todo lo que él representa son las mismas gentes, es decir, son los herederos de aquellos que al término del conflicto de la Revolución Mexicana se sintieron agraviados, se sintieron ofendidos, entre ellos particularmente la Iglesia. Habrá que recordar el episodio de aquellos 19 obispos que desde Estados Unidos lanzaron toda una cruzada para desconocer la constitución política de los Estados Unidos mexicanos y particularmente quejarse sobre los artículos que son torales o que hacen que la constitución política de 1917 tenga su carácter social, a diferencia de aquella de 1857 del siglo XIX. Este trabajo me da mucho gusto comentarlo del compañero José Antonio Almazán. Este es un nuevo libro de la nacionalización inconcluso a la guerra del SME. Yo había tenido oportunidad de leer el primero, que forma parte de este, y sobre todo porque habrá que recordar o compartir con ustedes que en aquellos años, como miembro activo de este sindicato, un grupo de compañeros probablemente llenos o cargados de todas las emociones, probablemente el ideario que nos impulsó y que a José Antonio Almazán lo sigue moviendo en la defensa no tan solo de los intereses del Sindicato Mexicano de Electricistas, sino de la industria eléctrica y en términos generales del pueblo de México. Hace ya muchos años, que serán unos 20, recuerdo, estábamos por ahí en 1991 y habíamos logrado ir rescatando una buena parte de una historia que estaba oculta y que estaba reservada, digamos que solo para aquellos que tenían acceso a información privilegiada en este país y en lo que se conocía como Luz y Fuerza del Centro. El Estado mexicano, a través de sus distintos gobiernos, voy a hablar particularmente de los que regieron este país desde la década de los 60, pues tuvieron a bien cuidar con mucho sigilo una serie de cuestiones que son fundamentales o que eran fundamentales para que el país hubiese sido otro, y probablemente no me equivoco en afirmar que la historia de los esfuerzos del centro hubiera sido otra. Nos referimos precisamente a, como lo dice el título de este libro, de la nacionalización inconclusa. Todo el pueblo de México se enteró que en 1960 se daba o se promulgaba una modificación al artículo 27 constitucional, agregando el sexto párrafo, y así con ello dar pauta a que se nacionalizara la industria eléctrica. A diferencia de la petrolera, esta se pagó, se compraron las acciones,
referentes y comunes de las empresas extranjeras que existían en aquel entonces, que era la American Borgia, y de ella en sí se compró la totalidad, pues, como dice el libro, de las acciones comunes y preferentes, y por lo tanto, bueno, pues también se hicieron cargo de todos los activos y pasivos de esas empresas eléctricas. Por ello es que de inmediato fueron incorporadas a la Comisión Federal de Electricidad. No siendo así, lo que ocurrió, detalla José Antonio Almazán en el libro, con Luz y Fuerza del Centro, o la Compañía Mexicana de Luz y Fuerza del Centro, para ser puntuales, es donde lo único que se hace es comprar paquetes mayoritarios de acciones comunes y de preferentes, lo cual le dio al gobierno mexicano la posibilidad de tener el control sobre el Consejo de Accionistas, y que más adelante hay otro episodio en el año 1963 en donde, siguiendo con la misma tónica, que por cierto quien se encargó de hacer todo esto fue el padre, o es el padre de Carlos Salinas de Gortari. En ese momento el padre de este cuate era el secretario de Comercio, que fue quien se encargó de llevar adelante todas las negociaciones y por tanto a mantener en sigilo el hecho de que para la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, de propiedad al 100% de la Mexican Iron Power Company, pues no se hubiera ni nacionalizado en 1960, y si acaso, cuando mucho también torciendo el decreto presidencial de 1963, se alcanzó a sujetar a la empresa eléctrica extranjera a las leyes mexicanas, pero no desapareció su propiedad, como describe el libro. Es decir, mediante subterfugios de carácter legal en cuanto al manejo de la bolsa o a las acciones, en términos de lo que también señala, si mal no recuerdo, Rudolf Hilbert, para mantener ese control de la Mexican Iron Power Company, pues transforma una de las subsidiarias, era la Compañía Eléctrica del Suroeste, y en ella refunde todas las acciones para quedarse con la propiedad al 100%. Estos dos elementos yo digo que son claves, sobre todo en aquellos años que hicimos estas investigaciones, fueron determinantes para comprender que el problema de la industria eléctrica en México era precisamente la presencia de intereses extranjeros, lo cual había venido determinando con una enorme claridad la posición de los distintos gobiernos de este país para mantener a Luz y Fuerza del Centro siempre en una condición de rezago. Esta condición la pudieron lograr hasta la guerra final, precisamente a partir del desconocimiento casi total que sobre el tema existía para el grueso de la población. Debo comentarles como algo muy particular, lo platicábamos con Antonio Almazán previo de esta presentación, que los académicos son muy rigurosos, ¿no? ¿Cuál es el método de investigación? ¿Por qué se siguió? Entre todas estas cosas. Pues debemos decirles que el método de investigación es algo que deben conocer. En aquel entonces formábamos un grupo de compañeros que coincidíamos en algunas posiciones, en otras no, en cuestiones de carácter ideológico y sobre la realización de tareas sindicales, pero finalmente éramos un grupo que se desarrollaba en el ámbito político de este sindicato y que en aquel entonces uno de ellos, Adrián Bellman Gómez, por los motivos que él tenga, dio la espalda a este sindicato y ya no se encuentra aquí. Yo digo para la buena fortuna del sindicato. Él, como trabajador de un departamento de Luz y Fuerza, su labor era de banistería o ayudante de banistero, y en una reparación que fueron a hacer en el octavo piso encontró un pequeño pajito, unos documentos que eran acciones de la Mexican Iron Power Company y otros documentos que hacían notar la existencia hasta la mitad de los años 80 de la Mexican Iron Power Company. Entonces, a partir de ese momento surge la inquietud de este grupo y fuimos recabando datos, informes, recuerdo que digamos de manera subrepticia, Dios manda la labor sindical a las áreas de Luz y Fuerza, particularmente a la Contraloría, y como las copiadoras también
buscábamos la documentación original que muchos administradores de la propia empresa de construcción. De esa manera encontramos el hilo conductor que nos hacía llevar la búsqueda de documentos a Canadá. Encontramos pues que en Canadá lo que aquí era privado, secreto, oculto hasta la saciedad con todos esos engaños monumentales a la población en general y particularmente a la industria eléctrica, pues en Canadá eran de dominio popular. Alguien podía concurrir a la Suprema Corte de Justicia, podría ser justicia, y solicitar los documentos y eran entregados. De esa misma manera, bueno, pues por ahí del año 91, recuerdo que con los gastos de una legislativa, comprendimos la lectura el compañero José Antonio Almazán y su servidor. Muy interesante el viaje porque pues llegar ante las autoridades de ese país, solicitar la documentación y que nos fuera entregada, pues una alegría. Recuerdo que al frente del mostrador estaba me parece ciudadano canadiense, pero de la India, era un chico, cabello, bueno, en la cabeza. Nos dijo, esperen un momento, tardó como 40 minutos y de pronto aparece como 5 o 6 cajas, ¿no? Y nos indica, señores, ahí está la máquina de copiar al fondo, pueden sacar las copias que ustedes quieran. Entonces el reto era, pues con los escasos recursos, pagar lo que paga un abogado en Estados Unidos o en Canadá, que costaban 50 centavos de lograr las copias, y eso pues era realmente muy oneroso. No era posible que lo cubriéramos, y se nos ocurrió que al comentario de que nos había llevado como guía a la Suprema Corte, hizo el comentario, pues es que en la universidad están a 5 centavos. O sea, era un precio muy razonable, de tal suerte que, pues, ya no recuerdo a quién, pero se nos ocurrió hacer el paso de Michael Jackson, cargar las cajas y simular que íbamos hacia atrás y nos salimos con las cajas. Los mexicanos yo creo que somos capaces de hacer eso. Sacamos las cajas del tribunal, las metimos en un taxi, nos fuimos a la universidad, buscamos una fotocopiadora, creo que fuimos a parar, recuerdo muy bien, al local de un vietnamita que no hablaba muy bien pero que estaba demasiado, llegamos a un acuerdo con el precio, quedamos en regresar en 4 o 5 horas que se llevaba todo este evento de sacar las fotocopias, y así fue como las obtuvimos. Al final, cuando llegamos con el vietnamita, pues estaba molestísimo porque tenía todos los paquetes y no los podía engargolar rápidamente. Creo que en esta ocasión le ayudamos y ahí está la huella de los investigadores mexicanos del Mexicano de Electricistas. Si algún otro investigador llega con esas cajas, seguramente se las van a proporcionar, pero están en total desorden porque la oficina puede guardar las cosas como cayera porque había que devolverlas antes de que cerraran la Suprema Corte. Ese es un detalle chusco, pero que ilustra mucho lo que en aquellos años nos animaba, era sobre todo el conocer, el poder entender ese proceso que no tenía explicación bajo ninguna norma, ninguna de las normas mexicanas, que fue el haber puesto en liquidación a la compañía de Luz y Fuerza desde la década de los 70, 74 internamente, así como en el 76, y así haber permanecido en ese estado de liquidación, pues técnicamente hasta el 8 de febrero de 1994, incluso desobedeciendo en el año de 1992 una resolución que había determinado la Suprema Corte en el Canadá para que se diera por terminada ya la empresa, puesto que ya no tenía un objeto social y comercial de acuerdo a las leyes canadienses, de acuerdo a las leyes del mercado. Esta historia entonces que les acabo de comentar se inscribe también en una vida sindical muy rica en cuanto al debate, en cuanto a la discusión. Existía una vida política, yo digo, bastante rica, porque, pues, como en un sindicato, hay o existen compañeros de todo signo, de derecha, de centro, de izquierda, católicos. En aquel entonces, abiertamente había quien manifestaba estar en el Partido Acción Nacional, había otros de los partidos, el famoso Gallito, que es
el nombre, pero finalmente esa era la composición de un sindicato, una organización gremial, pero que este grupo, y particularmente el trabajo de José Antonio Almazán, hizo que aquella información que estaba como una especie de diáspora, algunos documentos en Canadá, otros aquí en la propia Luz y Fuerza, otros en Comisión Federal, otros en el Congreso, en México, fueran concentrados, analizados y en su momento hechos realidad o puestos en blanco y negro de una manera conjunta en este libro con las opiniones. En él se vierten, a mí me parece, que todos los trabajadores de Luz y Fuerza del Centro debían mínimamente conocer en términos generales cuál fue la historia, la fundación, el desarrollo y todo lo que llevó a la antigua Mexican Iron Power Company de Canadá a ser combatida, a ser puesta en condiciones tan lastimeras a partir de la década de los 70. Pero no tan solo eso, sino que desde ahí se marca con mucha claridad una serie de elementos que más adelante sirvieron a esa extrema derecha, a esa que, como insisto, son aquellos que se sintieron agraviados con la Constitución Política de 1917 y a los cuales representa Calderón, Fox, Peña Nieto, en fin, toda esta gente que lo único que ha venido haciendo es traer a valor presente todas aquellas discusiones. Lo podemos revisar, hay documentos que señalan perfectamente bien cómo desde el año de 1917 los Estados Unidos de Norteamérica, una vez terminado el conflicto de la Primera Guerra Mundial, se dan cuenta, según incluso las propias declaraciones de un político norteamericano, de lo que había significado la promulgación de la Constitución de 1917, y lo escribía en estos términos. En 1917 la Revolución Social dio origen a una Constitución. Como los Estados Unidos y Europa tenían concentradas su atención en otras partes, sus disposiciones no suscitaron momentáneamente protestas. Cuando se hizo la paz, el contenido de aquella Constitución despertó el horror, particularmente en los Estados Unidos. Entonces quiere decir que el pavor de nuestras leyes, la agresividad de los agentes norteamericanos, las notas amenazadoras del Departamento de Estado, etc., serían secundarias, fíjense cómo se relatan en aquello, a la ofensiva de los obispos mexicanos que desde Estados Unidos, 19 días después de promulgada la Constitución, el arzobispo de México, José Mora y del Río, y los obispos de Michoacán, Durango, Sinaloa, Tulancingo, Campeche, Chiapas, Yucatán, Tamaulipas, Aguascalientes, Saltillo, Querétaro y Sonora, manifestaban su protesta ante los pueblos civilizados de la tierra por la fracción cuarta del artículo 130, el artículo tercero, el 31 fracción segunda, el artículo 27. Sus protestas dieron lugar a una exhortación al clero para ordenarle no acatar las leyes constitucionales y una carta colectiva a los vicarios para que pidieran, entre otras cosas, la libertad de enseñanza, la completa libertad de asociación para cualquier fin religioso, la capacidad legal de las asociaciones religiosas para poseer en propiedad y administrar sus templos y demás edificios, bienes, así como cualquier otra asociación que tenga personalidad pública, que no limitaran los derechos civiles ni políticos de nadie a causa de su religión que profesara, que los sacerdotes gozaran de todos los derechos civiles y políticos que tengan de los demás ciudadanos, que ni el Congreso, ni la Unión, ni las legislaturas de los estados tuviesen la facultad de dictar leyes relativas a los asuntos religiosos. Y esta protesta de los prelados mexicanos fue aprobada por el Papa Benedicto XV. El arzobispo de Baltimore, James Gibbons, empleó el mismo lenguaje que el de Dajone Kirkland, y sobre todo siguió con una serie de epítetos y una escalada agresiva diplomática en contra de él. De tal cuenta que esta reacción que se da desde los Estados Unidos y que supuestamente es por el clero, es la misma que ha venido o que vino golpeteando al sector eléctrico y que golpetea todo el sector energético, es decir, que está en contra de lo promulgado por la Constitución Política de 1917. Pues solo basta ver hoy cómo están los ataques al artículo 3 constitucional, a la educación,
cómo se ha venido avanzando en la privatización del sector energético. El caso nuestro es revelador sobre todo de lo que son las nuevas políticas laborales. Se ha implementado el outsourcing en Comisión Federal de Electricidad. Tenemos con toda claridad que lo que en los años 90 y que con posterioridad se escribe en este libro, la nacionalización inconclusa, era premonitorio de una realidad tan agresiva como la que sorprendió a los electricistas y yo creo que al pueblo consciente de México en la mañana de ese 10 o 11 de octubre de 2009. Es así pues que me da un enorme placer y orgullo que me haya invitado el compañero José Antonio Almazán a atestiguar una vez más con el lamento que él hace en relación a esa historia que me parece que está excelentemente bien contada y que si estuviera pues en circulación más profusa serviría como un punto de arranque para cualquier discusión que se quisiera dar sobre los orígenes, la génesis y sobre todo las respuestas que ustedes están dando y deben dar a estos gobiernos fascistas que han venido a aniquilar con el Estado de Derecho, ese Estado de Derecho de un país capitalista como es México, pero que definitivamente, únicamente, ustedes son los únicos que han mantenido la pelea y desde mi particular punto de vista creo que la victoria no siempre se presenta en el impacto de la forma que uno quiere. Uno la desea ver desde una perspectiva, pero yo estoy completamente seguro que el triunfo está del lado del sindicato. Muchas gracias. Muchas gracias, y a continuación vamos a dejar en uso de la palabra a nuestro compañero José Luis Hernández Ayala para complementar la presentación. Después sigue de los. Bien, muy brevemente, primero antes que nada, saludo a todos los presentes. Ser a mi camarada José Antonio Almazán la deferencia que tuvo un servidor al invitarme a la presentación de este libro. Bien, bueno, pues lo primero, antes que nada, quiero manifestar, no puedo dejar de sorprenderme la capacidad de trabajo de nuestro camarada Almazán, pues este libro no fue escrito de manera tranquila, de manera sosegada, como suele hacerse cualquier investigación, sino que hizo el calor de la lucha, cumpliendo al mismo tiempo con sus responsabilidades como dirigente de este sindicato, al frente de la Secretaría de Jubilados, también al frente de la Confederación de Jubilados y Pensionados, y también estando como parte de la mesa de negociación con el gobierno federal. Así pues, ustedes vean realmente la magnitud del esfuerzo del camarada para haber hecho esta contribución. Creo que este libro me parece que es indispensable, es un libro imprescindible, que todos conozcamos para conocer las razones últimas del golpe que se dio al Sindicato Mexicano de Electricistas. Aquí, como no voy a repetir lo que dijo el compañero Oscar Ley, lo hizo de una manera muy profunda y muy certera, la importancia de la primera parte de este libro sobre la nacionalización inconclusa, y no puede ser menos, porque él fue partícipe de esta investigación también, de compañero Toño allá en Canadá, realizar estas investigaciones y demás estudios que hicieron sobre esto. Y bueno, pues esta cuestión también es, efectivamente, como concluye el compañero Leslie, aquí hay razones históricas de por qué se da, de las cuales el imperialismo siempre ha pretendido controlar los recursos estratégicos, sobre todo esta parte de los energéticos, de los países coloniales y coloniales. ¿Por qué? Porque esto es poder. Además de que es una mina de oro, es una fuente de riqueza que no es segura, rentable, completamente firme en cuanto a inversión, etc. Entonces ellos nunca perdieron la esperanza de recuperar el control de estos sectores estratégicos. Y bueno, aquí tengo una descripción que aquí está desarrollada por parte del compañero Almazán. En la última parte de este libro es también una recopilación de todos los eventos que hemos desarrollado desde ese golpe nefasto del 9 y 10 de octubre, del 2009, en el cual pues está narrado toda la historia de cómo hemos venido luchando, cómo hemos dado una lucha heroica que sin embargo no parte de esta fecha. Yo creo que aquí sí faltaría, desde mi modesto punto de vista,
haber incluido dos cuestiones que me parecen importantes en esta lucha del SNE. Y es el hecho de que esta lucha en contra del gobierno de los neoliberales por recuperar el sector eléctrico, nosotros les ganamos dos veces. Y eso es muy importante. Primero fue en el 1999, cuando Cedillo intenta modificar el texto constitucional, el presidente constitucional, al abrir la inversión privada. Y recuerdo, ustedes se acuerdan de la campaña también mediática que se desató, diciendo que si no se realizaban esas reformas a la artículo 27, pues nos íbamos a quedar sin luz en el 2010. Decían que un panorama catastrófico. En aquella época el secretario de Energía, Luis Telles, decía que ellos, según sus planes, la economía mexicana iba a crecer a un ritmo del 5% anual, gracias al Tratado de Libre Comercio, cosa que realmente hoy es una ridícula, porque después, desde esa época hasta el momento, en un futuro todavía muy lejano, no hemos crecido más que a una tasa de 1.90%, 1.80% anual. Es decir, estamos en una situación de la peor economía de América Latina, de los peores resultados, por culpa de esas nefastas políticas neoliberales. De tal suerte que inclusive la CFE actualmente sigue teniendo un excedente en su capacidad de generación del margen de cerca del 40%. Es decir, inclusive no se justifica la inversión de particulares, porque CFE, inclusive a pesar de que se han cerrado muchas plantas aún con vida útil y capacidad de generación, las ha cerrado para que pueda invertir la propiedad, los capitales privados, aún así sigue sobrando. Y en ese año tuvimos una batalla impresionante. Fuimos el único sindicato que enfrentó, se puso en contra de la intención de privatizar su empresa por parte del gobierno federal. Ya antes habían privatizado Teléfonos de México, habían privatizado una serie de empresas importantes, y ningún sindicato hizo nada, todos se doblaron a la primera. Nuestro sindicato fue el único que reorganizó una resistencia y logró un triunfo histórico, que inclusive se reflejó en que la Suprema Corte reconoció que ese sector ya era un sector que no se podía privatizar. Y esto fue también gracias bueno, eran otros tiempos, todavía era una Suprema Corte más o menos digna, y que pero que sobre todo gracias a la lucha que dimos, logramos presionar y evitar que se diera ese golpe. El segundo también, el golpe que les dimos fue cuando Fox también en el 2003 intentó hacer la privatización, y también dimos la batalla y también logramos pararles esta ofensiva. Sin embargo, ellos siguieron por la vía de los hechos, y al ver que el SME era un obstáculo para poder imponer esta situación, es que detrás de esto está el golpe que se nos da. Entonces, yo creo que esta situación es una situación que ya tiene historia, es una situación que tiene una larga historia, y creo que este libro es un elemento de análisis que nos parece indispensable, y que bueno, que debe de suceder también otras investigaciones y otras contribuciones, porque la historia de nuestro sindicato ha sido muy rica, estos años han sido históricos, y yo creo que estamos en condiciones de poder cambiar esta situación, ganar, y la situación del país está cambiando. Como dice el señor libro, al principio de nuestra resistencia, efectivamente dimos una lucha que logró movilizaciones importantes como el paro cívico nacional, como movilizaciones impresionantes en el Zócalo, pero en aquella época todavía estábamos aislados, éramos un sector que prácticamente fuera de los primeros, prácticamente no había golpes a otros sectores, pero ahora la situación empieza a cambiar, sobre todo con el golpe que se ha dado a los maestros con la reforma educativa. Y ahí estamos viendo que ya hay sectores importantes como el magisterio y otros sectores sociales que están comprendiendo de que esta ofensiva es general, que esta reforma laboral que se acaba de aprovechar, que se aprobó, vienen ataques muy profundos, tremendos hacia la clase trabajadora. Inclusive se acaba de anunciar el día de ayer esta reforma fiscal que se pretende hacer, significa, entre otras cosas, el hecho de que los bancos, bueno, ahora cuando uno le debía un banco, la tarjeta de crédito, bastaba poder uno dejar de pagar, o cuando tenía un crédito hipotecario, tenía uno la casa y no tenía ningún problema. Ahora ya no se va a hacer tan fácil. Ahora se pretende que los bancos puedan inclusive dar una orden donde de raíz para que no podamos escapar y las deudas se puedan cubrir inclusive con nuestros hijos o con los ¿cómo se llama? Otras posiciones, etc. Es decir, se dio una crisis
una ofensiva muy fuerte en toda la clase trabajadora, hay un profundo malestar. Creo que el sindicato mexicano, además de tener la razón, que hemos demostrado de una manera muy evidente, tanto en el terreno técnico, jurídico como político, creo que esta situación se va a reforzar, porque somos un sindicato que somos ejemplo de lucha, ejemplo de trascendencia de resistir, de no doblegarnos, de no aceptar que se nos impongan estas reformas neoliberales y de sigan utilizando los ataques en contra de la clase trabajadora. Pues no me resta más que felicitar a mi compañero, felicitar a mi compañero Ramazán nuevamente por esta contribución, que es muy alentadora y que nos invita a reflexionar y a sentirnos orgullosos de pertenecer a este sindicato y de seguirnos manteniendo en la resistencia. Muchas gracias a todos ustedes. Agradezco la presencia de mis compañeros Pablo Rodríguez, Antonio Rodríguez, Gregorio Paredes, Humberto Medrano, la dirección de les voy a pedir de favor, aquí hay lugares disponibles para Carmen, si gustas no necesito acá, por favor. Hay algunos lugares todavía disponibles. No sé si tengamos más sillas, Manuel. ¿Sí? De tal manera que estén cómodos, de aquí a las 6 de la tarde. Muchas gracias. Agradezco la presentación que han hecho mis compañeros Oscar Leslie y José Luis Hernández y paso a responder la primera pregunta. ¿Sí? ¿Por qué escribí este libro? Quiero decirles que el libro lo escribí para ustedes, lo escribí para la gente que lucha, para los compañeros de la resistencia, lo escribí para los compañeros jubilados que no se quedaron en la comodidad de sus hogares, bien merecido, sino que abonaron y siguen abonando a la lucha del sindicato. También escribo el libro para millones de mexicanos que se merecen una explicación para desbaratar los mitos que se han hundido en torno a la llamada nacionalización de la industria eléctrica. También escribo este libro obligado para que nuestra memoria no se agote. Lo que hemos hecho, ustedes, todos nosotros, ha sido de un tamaño que todavía no alcanzamos a medir. Haber resistido ya y derrotado a un mal gobierno, Calderón, es una hazaña sin precedente en la historia de las luchas obreras en México y en el mundo. Escribo para que lo que hemos vivido no se quede en el olvido. Y les pido que ustedes también escriban. Cada uno de ustedes, cada uno de nosotros, somos una historia viviente. Lo mejor que podemos dejarle a la gente que amamos, a nuestra familia, al pueblo, es una memoria viva de la lucha, de la resistencia de todos nosotros, del Sindicato Mexicano de Electricistas. Eso fue lo que me movió a escribir este libro. Pero también me mueve la necesidad de que el reto que tenemos enfrente encuentre explicación en nuestra propia historia. Fíjense bien, la historia que aquí se cuenta no es una historia pasada, no es un cúmulo de hechos agotados en el tiempo. Hablar de la nacionalización, por ejemplo, inconclusa, es plantearnos obligadamente la lucha por renacionalizar la industria eléctrica. Recordar cómo fue la historia de la industria eléctrica desde 1902, 1903, en que llega la Mexican Light a la región central del país. Es también tener una visión de futuro, una reflexión en torno a los problemas que hoy enfrentamos, cuando más del 50% de la generación en nuestro país está ya controlada por los consorcios privados. Hablar de la nacionalización y de la lucha del SME es tener en cuenta que los problemas que provocaron que la nacionalización quedara inconclusa
después de 1960 es también referirnos a la necesidad que tenemos hoy de involucrarnos en la administración de este recurso que es estratégico para el desarrollo nacional. La historia yo no la veo como una historia pasada, la veo como una historia presente, que si nosotros la olvidamos o hacemos caso omiso de ella, problemas que fueron planteados van a aparecer como si fueran nuevos para nosotros. Les voy a poner un ejemplo que ustedes pueden, por supuesto, con mayor rigor que los comentarios que estoy haciendo al pueblo para la presentación de este libro, seguramente ustedes lo van a hacer con mayor tiempo. Al final del libro presento un cuadro inédito que se llama Datos económicos de Compañía Luz y Fuerza del Centro, Luz y Fuerza del Centro desde 1960 a 2000. Es primera vez que se presenta una visión bien cifrada, bien sostenida a partir de datos oficiales de los estados financieros, primero de Compañía de Luz y luego de Luz y Fuerza del Centro, en donde muchos de los problemas que hoy tenemos como retos pueden ser observados en su desarrollo. Por ejemplo, Calderón quiso justificar la extinción de Luz y Fuerza señalando que era financieramente insostenible. Si uno analiza a partir de los estados financieros la historia económica de Compañía Luz y Fuerza del Centro, uno se encuentra que en realidad el problema viene desde 1974. En 1974 altera la relación entre el precio de compra de energía en bloque a Comisión Federal de Electricidad y el precio de venta de Compañía Luz y Fuerza del Centro. Ese año se presenta la primera pérdida. No vean las cifras como se las estoy leyendo, ahorita me explico. Ese año, 1974, resultado de una decisión del gobierno mexicano, del gobierno del PRI, Compañía Luz tuvo pérdidas por más de 205 millones de pesos. Quiero decirles que son de los viejos pesos. Si quisiéramos leerlos a la luz de los pesos actuales, que están muy devaluados, la cantidad sería superior. Estamos tomando una misma base de datos y por eso aparece aquí como 205 millones. Lo interesante del asunto es que este nivel de pérdidas, a partir de 1974, va a ser una constante en la historia económico-financiera de Luz y Fuerza. ¿Qué quiero decir? Que las pérdidas no se originaron a partir de 2008-2009 como quiso manejar Calderón. Las pérdidas en el sector eléctrico en la región central del país vienen de 1974. 1975 y 76, en 1977 no hubo pérdidas, pero el nivel de utilidad fue mínimo porque a Comisión Federal de Electricidad se le olvidó actualizar el precio de compra de energía en bloque a Compañía Luz y Fuerza. Resultado de ese nivel de pérdidas, desde 1974 hasta 2008, fue la situación prácticamente de quiebra en que colocaron primero a Compañía de Luz y luego a Luz y Fuerza del Centro. ¿Y esto qué? Esto fue resultado de un mal desempeño de los trabajadores, fue resultado de una baja productividad de todos nosotros, fue resultado, tal vez, como dijo el gobierno, de los elevados salarios electricistas, del costo económico del contrato, ¿no? A la luz de estos datos, el problema que resalta por encima de todos estos que falsamente manejó Calderón es el problema de la compra en bloque de energía eléctrica a Comisión Federal de Electricidad. Lo curioso del caso, cuando empatamos estas estadísticas con el caso de Comisión Federal de Electricidad, es que eso le permitió a CFE sanear a medias sus finanzas. Pero una vez que extinguen a Luz y Fuerza del Centro, Comisión Federal de Electricidad no tuvo manera de transferir las pérdidas y lo que hizo fue asumirlas. Y hoy estamos viendo una situación muy semejante
a la que tuvo Compañía de Luz y Fuerza del Centro en los años 70. ¿Qué fue lo que cambió aquí? Porque la historia es la misma. ¿Qué fue lo que cambió? Es que antes era CFE, transfiriéndonos las pérdidas, y hoy son los productores externos de energía vendiendo energía a cada Comisión Federal de Electricidad, provocando prácticamente, como hoy lo reconoce el director de CFE, la quiebra técnica de Comisión Federal de Electricidad. Si nosotros nos vamos a estos datos en la historia económica de ambas empresas, ¿qué estamos reconociendo atrás de estos dos elementos? Un proceso de privatización. Y esta parte es clave en la lucha que tenemos por delante. Vamos a ganar. El que quiera preguntarme, le respondo. Vamos a ganar porque la razón nos asiste. Y estos datos nos dan la razón. La quiebra de compañeros, la quiebra de Luz y Fuerza no tiene sustento para aquellos que afirman que fue debido a los elevados salarios. Quiero decirles que en 1973, antes de que invirtieran este mecanismo, primero de capitalización y luego para descapitalizar, los salarios en las finanzas de Compañía de Luz y Fuerza del Centro representaban más del 20% frente a los ingresos. Y sin embargo, hubo utilidad. De 1974 para acá lo que vemos es una caída de los salarios. ¿Cómo mide uno la caída de un salario? Bueno, hay que deflactar. La mecánica es muy sencilla y hay que deflactarlo conforme al índice nacional de precios al consumidor. Lo que encontramos es una caída del salario, un crecimiento de la deuda que obedeció fundamentalmente a la política descapitalizadora en el sector eléctrico. Ese mecanismo sigue operando, pero hoy ya no en beneficio de CFE, ya lo he dicho, hoy en beneficio del productor privado, de las grandes transnacionales tipo Iberdrola, que hicieron lo mismo que hizo la Mexican Light antes de la nacionalización, incorporar a sectores representativos de la burguesía nativa para poder mejor administrar sus negocios. Hoy tienen ustedes a esta señora que fue secretaria de Energía, Georgina Kessel, la tienen en el Consejo de Administración de Iberdrola, y antes la Mexican Light tenía en el Consejo de Administración a sectores importantes de la oligarquía, como aquí se plantea en el libro. La historia entonces es la historia del proceso de privatización de la industria eléctrica en nuestro país, después que dejaron inconclusa la nacionalización en 1960. ¿Por qué? Porque la tajada grande de la ganancia en el sector eléctrico no viene de la venta de energía eléctrica. Eso se lo disputan empresas como Iberdrola, Unión Fenosa, etcétera, etcétera. La gran ganancia, la que eleva la tasa de ganancia de las grandes corporaciones transnacionales, viene de la compra-venta del equipo, de la maquinaria, de las herramientas, de todo lo que hace al capital constante, al capital fijo en la industria eléctrica, que es la que tiene la más elevada composición orgánica de capital. Y esa parte no la perdieron con la nacionalización y están al margen del conflicto que estamos viviendo actualmente, derivado de que en nuestro país tenemos el precio de la energía eléctrica más cara del planeta. Recordar esta historia es ver de manera directa, en película fina, la historia que vamos a tener por delante una vez que recuperemos nuestro empleo. La historia ligada del Sindicato Mexicano de Electricistas al desarrollo de la industria eléctrica en nuestro país ha pasado por periodos semejantes al que hemos vivido nosotros. No crean que en la historia del SME, próximo a los 100 años, siempre ha sido una historia de triunfos. Ha habido derrotas, ha habido recuperaciones, ha habido momentos en que el SME parecía extinguirse y seguimos recuperándonos precisamente a partir de lo que nos enseñaron los fundadores y que hoy sabemos todos nosotros. El camino
para vencer las agresiones, el camino para superar todas las políticas que agreden al sindicato y a nuestro contrato colectivo es la capacidad de resistir. Pero también ese camino se nutre por la reflexión que planteamos aquí en este libro de la nacionalización inconclusa a la guerra en contra del SMEI. El tema es un tema muy abundante. Tiene que ver con un sector que es estratégico, que es clave para cualquier proyecto que se plantee un desarrollo económico independiente, con libertad, con justicia y con democracia. Cualquier proyecto de este tamaño, y hay muchas corrientes y posiciones en nuestro país que apuntan hacia ese horizonte, tiene necesariamente que revisar las condiciones con las cuales se ha desarrollado el sector eléctrico en México. Es a lo que aspira a no a contar una historia, sino a abrir un espacio de reflexión que nos permita una discusión, una toma de conciencia de los retos que estamos enfrentando y de los retos por venir una vez que recuperemos nuestro trabajo. Y no es una historia acabada. La historia acabada la vamos a alcanzar cuando todos los que estamos aquí presentes y miles allá afuera podamos poner también en papel nuestra propia experiencia, nuestra vivencia, la integremos en una memoria colectiva y todo ello eleve el nivel de conocimiento, de reflexión y de praxis como trabajadores electricistas. Hemos hecho una hazaña, hay que reflexionar sobre la hazaña que hemos hecho. Hay que asimilar conscientemente las tareas de movilización, las tareas de acción, las actividades que hemos desarrollado y que nos han permitido sobrevivir a ese decreto criminal fascista que buscó acabar con el Sindicato Mexicano de Electricistas y anular su contrato colectivo de trabajo. No los quiero cansar, solamente toqué una faceta del problema. Como les dije a muchos de ustedes, la idea de hacer la presentación de este libro no es la idea, o no es con la intención de que unos hablan y otros escuchan, es que nos permita, a partir de esta presentación del libro, abrir un espacio o iniciar un espacio de discusión, de reflexión sobre lo que somos, sobre los retos que tenemos enfrente y sobre todo poder entre todos, en la diversidad que somos, como miembros del SMEI, construir una ruta que en mi opinión pasa por renacionalizar la industria eléctrica, pero desde una perspectiva socialista. Gracias. Mantente alerta a nuestra transmisión.